Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo la palabra del Señor, y nos vamos a detener en esta ocasión en el versículo 15 del capítulo 17 del Evangelio de Mateo, que es el que estamos estudiando. Dice así la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 15. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Ayer comenzábamos a ver este pasaje donde encontramos a un hombre viniendo delante de Jesús y arrodillándose frente a él. Y este versículo nos da la razón, nos da el motivo por el cual este hombre hizo eso. Y la razón era que tenía un hijo lunático. Ahora, si me da tiempo, te explicaré qué significa esta palabra lunático, pero primero quiero hablar de la actitud de este hombre, de la actitud de este padre arrodillándose frente a Jesús en medio de los problemas que tenía en su casa con su hijo. Creo que pocas cosas hay tan hermosas en esta vida como encontrar a un padre orando por su hijo. Un padre intercediendo delante de Dios a favor de su hijo. Desgraciadamente vivimos en un mundo tan materialista que muchas personas, incluso muchos creyentes, piensan que lo más importante que los padres pueden hacer a favor de sus hijos es llenarle, darle cosas materiales. Sin embargo, lo más importante que unos padres pueden hacer por sus hijos es instruirlos en el camino del Señor. Es orar diariamente por ellos. Déjame decirte que si tú provees materialmente de todo para tus hijos, pero no oras por ellos todos los días de tu vida, no estás haciéndolo del todo bien. A veces hemos creído que los padres somos los responsables del sustento familiar. Y que sean las madres las que se encarguen de orar por ellos, ¿verdad? Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia habla del hombre como la cabeza del hogar, como el líder espiritual de la casa. La Biblia presenta al hombre como el sacerdote del hogar. Cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, al libro de Job, allí en el capítulo 1 y en el versículo 5, encontramos que era Job el que cada día oraba por sus hijos. Encontramos también que uno de los motivos por los cuales Dios se fijó en Abraham para establecer con él el antiguo pacto es que, como dice el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, en el capítulo 18 y en el versículo 19, dice que Dios sabía que Abraham iba a mandar a sus hijos y a su casa a que guardaran el camino del Señor. Abraham era un hombre, un padre que se encargó de que sus hijos estuvieran en los caminos de Dios. Fue Josué el que dijo en el capítulo 24 y en el versículo 15 del libro que lleva su nombre: yo y mi casa serviremos al Señor. Es cierto que las madres tienen una inmensa responsabilidad sobre sus hijos. De hecho, en el judaísmo, las madres son las encargadas de transmitir la fe a sus hijos, mientras que son los padres los que se encargan de enseñarles la palabra de Dios. Tanto el padre como la madre están llamados a inculcar a sus hijos la fe en Dios. Si tú te das cuenta, en prácticamente todas las iglesias siempre hay más mujeres que hombres. Normalmente el 60 o incluso 65% de la membresía de una iglesia casi siempre son mujeres. Pero esto no quiere decir que los hombres no tengamos una responsabilidad espiritual en nuestras casas. Porque más bien es todo lo contrario, El padre de familia está llamado a proveer para el hogar, no solamente en lo físico, sino sobre todas las cosas en lo espiritual. Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta que le escribe, allí en el capítulo 5 y en el versículo 8, que si alguno no provee para los suyos, y dice, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Los padres de familia estamos llamados a proveer para nuestra casa.
Pero en esa provisión también está incluida la fe. En esa provisión está incluida la oración diaria por nuestros hijos. Este versículo que estamos tratando en esta mañana es algo precioso, porque aquí encontramos a un hombre intercediendo por su hijo. Vemos a un padre de familia arrodillado, postrado frente a Jesús, pidiendo misericordia para su casa. Y ojo, porque en la cultura en la que esta situación se llevó a cabo, no es la cultura actual. Aquella cultura era una cultura totalmente machista. Era una cultura donde el hombre ahí no se doblegaba delante de nadie, no se arrodillaba frente a nadie. Sin embargo, este padre, por amor a su casa y sobre todo por amor a su hijo, se arrodilló delante de Dios. No sé cuántos padres pueden estar viendo este devocional, pero aquellos que sí lo estén haciendo, espero que todos podamos entender que nuestra labor como padre no es solo entrar dinero en casa, sino que nuestra labor como padre es postrarnos diariamente delante del Señor para pedir misericordia para nuestra casa. Te cuento algo. Hace unos meses atrás, estaba reunido con un buen amigo que se iba de viaje. 2 semanas iba a salir. Entonces se reunió con sus hijos para explicarle: mira, papá tiene que salir unos cuantos días a trabajar, va a estar fuera unos cuantos días. Claro, y los hijos, como son pequeños, le preguntaban a papá: oye, papá, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Y ahora quién va a cuidar de nosotros?, decían ellos. Y me encantó la respuesta de mi amigo, porque les dijo: recuerden siempre que yo no soy el proveedor de esta casa. El proveedor de esta casa es Dios. Dios es el que cuida de nosotros. Qué bonito, me pareció tan hermoso esa escena, ver a un padre educando a sus hijos en el camino del Señor. Bueno, antes de terminar, te explico muy rápidamente lo que este hombre le estaba pidiendo al Señor en oración. Le estaba pidiendo misericordia porque su hijo era lunático. Esta palabra hoy en día ya no se usa, la palabra lunático. Pero lunático hace referencia a una persona que tiene problemas mentales. Pero problemas mentales con intervalos. Un día quizá está bien, pero otro día está mal. Quizá tiene unas temporadas buenas, pero luego tiene unas temporadas malas. Se le dice lunático porque de la misma manera que la luna siempre está cambiando, así también estas personas con estos problemas mentales cambian también. Por eso le dice que su hijo, que es lunático y que padece muchísimo, date cuenta, dice, a veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Esto es algo metafórico, no literal. Cuando nosotros leemos este episodio en el Evangelio de Marcos y nos vamos allí hasta el capítulo 9 y en el versículo 18, se nos dice que el muchacho convulsionaba y echaba espumarajos por la boca y crujía los dientes. Probablemente esto está haciendo referencia a un ataque epiléptico. Pero bueno, sea como sea, lo cierto es que este padre no había encontrado solución para el problema de su hijo. Así que decidió muy sabiamente acudir a Jesús. Cuando nosotros tenemos problemas de ámbito personal o problemas en nuestra casa, la solución siempre es la misma: acudir a Jesús. La Biblia dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y en el versículo 16, que nosotros nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia para poder alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando estés en peligro, cuando necesites un oportuno socorro, acércate confiadamente al Señor. Haz como este padre y ve corriendo a postrarte delante del Señor. Y a los padres quiero decirles, a los hombres, a los padres quiero decirle que si te han inculcado la idea de que un padre no llora, de que un hombre no llora y de que un hombre lo puede todo, tú y yo bien sabemos que eso no es así. Tú y yo bien sabemos, como hombres, como padres, como sacerdotes de la casa, que hay muchas cosas que se van de nuestras manos. Hay muchas cosas que no podemos. Hay situaciones con nuestros hijos que nos desbordan, que no sabemos tratarlas, que no está en nuestro alcance darle solución. Pero para eso tenemos un Dios, para postrarnos. Creo que no nos hace más hombres
el postrarnos a Dios. Bueno, al revés, creo que no lo he explicado bien. Creo que lo que nos hace más hombres es postrarnos a Dios. Yo cuando me arrodillo delante de Dios no siento que sea una debilidad. No siento que soy menos hombre por hacerlo, todo lo contrario. Soy mucho más hombre cuando reconozco mi limitación. Y soy mucho más hombre cuando reconozco que lo que yo no puedo, Él sí puede. Yo soy el proveedor de mi casa, pero el proveedor verdadero es el Señor. Y a Él acudo todos los días. Y como hombre, y sobre todo como padre, todos los días tengo que postrarme delante del Señor. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, te damos porque en ti encontramos el oportuno socorro. Podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia cuando estamos en apuros, cuando estamos con problemas, cuando hay situaciones en nuestra casa que se han ido de las manos. Señor, en esta mañana quiero pedirte por todos esos padres de familia, todos esos hombres que quizá ahora mismo están desbordados, con problemas, Señor, problemas físicos, de salud, problemas económicos, problemas en sus casas, problemas con sus hijos, Señor. Que todos podamos entender que tú eres nuestro Dios. Que cuando no encontramos la solución a algo, tú siempre la tienes. Y que simplemente tenemos que acercarnos a ti, postrarnos delante de ti, y tú como buen padre lo vas a arreglar todo. Gracias, Señor, por todos esos hombres valientes que a pesar de lo que otras personas puedan decir, ellos encuentran su deleite en ti. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos, Dios mediante, el lunes para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y este domingo tienes el primer culto dominical del año. No faltes, no faltes. Empieza el año de la mejor manera. Congrégate tú y tu casa. Haz como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Haz como Job, todos los días ora por tus hijos. Este domingo llévalos a la iglesia. Ocúpate y preocúpate de que tus hijos, de que tu casa estén escuchando la palabra del Señor. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones.